Bueno, buenas tardes a todos. Como tercer año consecutivo, ¿no? Puede ser. La clase de ultrasonido en las urgencias. En sí lo hacer un poco sistemático y dividir por temas, ¿sí? De lo que es la patología más frecuente que van a encontrar seguramente, ¿sí? En la ecografía, no relacionado con el trauma. El trauma también es creo que tienen otra clase de trauma que es otro tema también que obviamente es bastante común en las urgencias, ¿no? Y lo dividí por tema, también incluyendo la parte ginecológica, porque más allá de que quizás no lo termine resolviendo cirugía general, es una parte que para los que hagan ecografía van a tener que definir para qué lado mandan el paciente. Son muy entretenidas las peleas entre llevárselo vos, como, ¿eh? Y como uno está en el medio y no tiene nada que ver, es mejor todavía, es mucho más divertido. Y también la parte pediátrica, porque hay que considerar que existen urgencias en pediatría, ¿sí? Si bien faltan algunas, pero bueno, puse quizás las que son más relevantes. Son pocas diapositivas con texto, son más fotos, porque básicamente los que hacemos imágenes sabemos que, más allá de que tenemos que tener algún texto, lo más importante es lo que vemos. Y como yo le digo a los chicos siempre, lo más importante que uno tiene que conocer básicamente es la anatomía. Si uno conoce la anatomía normal, uno muchas veces quizás cuando empieza a intentar aprender un método, en cualquier especialidad, siempre empieza por intentar aprender la patología cuando lo más fácil es aprender lo normal, y después la patología va a saltar sola. Lo que no es normal, sobre todo en imágenes, es fundamental la anatomía. Si conocen la anatomía normal, después, sí, creo yo, no es que tampoco voy a decir que cualquiera puede hacer ecografía, ¿sí? Pero digo, si se practica, se puede llegar. Pero digo, uno tiene que tenerle como respeto también a la ecografía, que en manos mal manejadas la ecografía puede ser un desastre, por más que uno diga que es un método barato, simple y sencillo. No es tan simple, no es tan sencillo, ¿sí? Uno tiene que llevar horas. Es como cualquier cosa que haga uno dentro de la medicina, ¿sí? Son horas de vuelo y tener criterio. Básicamente también tener criterio y saber lo que uno intenta buscar. Porque muchas veces uno intenta hacer una ecografía sin saber lo que está buscando. Y entonces uno tendría que pensar un poco el paciente y ver qué es lo que cree que tiene el paciente para ir a buscar. Si uno ya conoce la anatomía, piensa también que cuál es la alteración que tiene el paciente, es mucho más fácil. Y nunca se apura. Entonces por las hepatobiliares, ¿sí? Que son una de las más frecuentes. No. Esto es una vesícula normal, ¿sí? De todo lo que voy a hablar, primero les voy a mostrar una foto, ¿sí? También tengan en cuenta esto, la ecografía es un estudio dinámico, ¿sí? No es como los otros métodos diagnósticos, como la tomografía computada, como la resonancia, donde uno ve una foto. La ecografía es dinámico. Y más allá de que con las tomografías y la resonancia las pueden ver todos, o sea, las van a ver todos, pero la interpretación no es la misma, tengan en cuenta que con la ecografía depende mucho del que la haga. Al igual que si el que no sabe hacer ecografía, o sea, ustedes tienen que confiar en el informe. Lo van a hacer ustedes, aprendan a hacerlo bien, ¿sí? La ecografía depende del operador. ¿Qué es lo que tengo que ver en una vesícula normal, una ecografía de vesícula normal? Lo primero que tiene contenido líquido. El líquido se ve negro en ecografía. ¿Estamos viendo? Negro. Tiene una pared. La pared generalmente se va a ver hiperecogénica. Hiperecogénica es blanco. ¿Sí? ¿Cuánto mide esa pared? Tiene que medir menos de 3 milímetros. O sea, yo tengo que ver en una ecografía, en una vesícula normal,
contenido líquido y la pared, ¿sí? Fina, menos de 3 milímetros. Ojo que puedo, ahora después voy a hacer la diagnóstico. Esto es lo que tengo que tener en la cabeza, que esta es la vesícula normal. Patologías agudas de la vesícula. Una de las más importantes es la colecistitis, o sea, la inflamación de la vesícula. Si la colecistitis es de origen biliar, porque después vamos a ver que existe la colecistitis alitiásica, o sea, sin causa litiásica, tengo que ver el cálculo, ¿sí? Que va a estar impactado a nivel del cuello de la vesícula y eso va a producir que se acumule la secreción de la vesícula, por lo tanto está aumentada de tamaño, o sea, el cálculo impactado. La vesícula está distendida, tiene más de 40 milímetros de diámetro transverso. Nunca la vesícula en el diámetro transverso tiene que medir más de 40. Cuando mide más de 40, entonces ya se considera distensión. La pared engrosada mide más de 3 milímetros. ¿Sí? Puedo tener líquido perivesicular y voy a tener el signo de multipositivo, que es el mismo del multisemiológico, que en vez de hacerlo con la mano, uno lo hace con la ecografía. El paciente respira hondo y cuando uno le mete el transductor por debajo de las costillas, el paciente corta la respiración de forma abrupta y con dolor. Así es. Esto es lo que se ve. Tengan en cuenta la foto de la vesícula normal. Ustedes tienen en cuenta la vesícula normal, esto no es normal. Acá estamos viendo el cálculo, y ya tiene algo adentro de la vesícula, cuando tendría que ser totalmente alcohol, los líquidos, ya tenemos la pared, que no es una fina línea, sino que está engrosada. Acá tenemos lo mismo, el cálculo, la pared engrosada, y además tenemos contenido ecogénico, esto es barro, esto es una colecistitis. ¿Sí? La siguiente. Pared engrosada, contenido ecogénico dentro de la vesícula. Puede ser en el. Esta es la imagen ecográfica de una colecistitis. Bueno. Existen otros tipos de colecistitis que son mucho más difíciles de ver por ecografía, que son más fáciles de ver por tomografía, que es la colecistitis emfisematosa, que es cuando hay aire. El aire es el enemigo de la ecografía, cuando hay aire uno no puede hacer ecografía, pero sí puede sospecharlo, por ejemplo, en un paciente que viene con mucho dolor y en el lugar donde yo tendría que ver normalmente la vesícula, veo una imagen redondeada con forma de vesícula pero llena de aire. Tengo que sospechar que es una colecistitis. Una cosa por ecografía e inmediatamente pedí una tomografía para confirmarlo. Lo siguiente. Lo que les dije, la otra colecistitis es la colecistitis alitiásica, ¿sí? Asociado generalmente a pacientes inmunosuprimidos, a pacientes que pueden estar en terapia intensiva que no tiene alimentación enteral. Entonces puede aparecer, tenemos el engrosamiento de la pared, tenemos el barro biliar, pero no tenemos cálculo, produciendo, ¿sí?, la obstrucción de la vesícula. Ojo con las paredes engrosadas. No necesariamente una pared engrosada en la vesícula es una colecistitis. Hay una larga lista de diagnósticos diferenciales de engrosamientos parietales. Empezando por el ayuno. Un paciente que no está en ayuno no puede evaluar la vesícula. Es lo primero que uno tiene que tener en cuenta. Uno no puede evaluar la vesícula. ¿Sí? Y después tenemos un montón de cosas que pueden producir engrosamiento de la pared. Desde la insuficiencia cardíaca, de hipertensión portal, ¿sí?, medicamentos como estáticos, ¿sí? Así que ojo con los engrosamientos de la pared de la vesícula. La colecistitis tiene que tener engrosamiento de la pared de la vesícula, pero no todo engrosamiento de la pared de la vesícula significa colecistitis. ¿Se entiende? Así es. Síndrome colestático, bueno, simplemente dolor, fiebre, ictericia. Tenemos muchas causas que pueden producir esto. La siguiente. Una de las principales es la litiasis coledoxera. La litiasis puede quedarse dentro de la vesícula, se puede. ¿Y dónde lo puedo encontrar? La vía biliar. ¿Sí? Hay obstrucción de la vía biliar, nos va a producir un síndrome. ¿Qué es lo que voy a tener que ver? Intentar encontrar la litiasis canalicular. Obviamente alguien puede decir, ¿cuál es el mejor método diagnóstico para encontrar una litiasis de la vía biliar? Es la ecografía, y obviamente no, es una colapso de resonancia. Yo le digo, ¿se puede encontrar? Sí. ¿La tienen que ir a buscar? Sí. No hagan ecografía.
gracia está en buscarlo y encontrarlo por ecografía. Bien, tengo obviamente dilatación del colédoco, o sea, de la vía biliar, ¿sí? Extrahepática. El colédoco nunca tiene que medir más de 6 milímetros, salvo que el paciente esté colecistonizado, que uno toma hasta 10. El tema de los números también tómenlo en forma relativa, ¿sí? Porque yo les digo 10, entonces 11 está dilatado. ¿Sí? El contexto es importante. También tengan en cuenta que cuanto más viejo es el paciente, más tiempo de operado tiene, más dilatado va a estar el colédoco, pero por una cuestión fisiológica, nada más que eso. Pero en un paciente que tiene vesícula, un colédoco de más de 6 milímetros ya es algo que está obstruyendo ese colédoco. Después veremos, si encontramos el cálculo mejor, si no, veremos ahora otras cosas. Y lo otro que tenemos es dilatación de la vía biliar intrahepática. La dilatación de la vía biliar intrahepática nos da el signo del doble canal o caño de escopeta o doble carril. Nosotros lo que vamos a ver normalmente dentro del hígado son los vasos, que van a aparecer negros. ¿Sí? Cuando se dilata la vía biliar voy a tener como que tengo dos vasos. Nada más que uno es el vaso, ¿sí? Que generalmente es porta, que la arteria no se ve, y la otra es la vía biliar. ¿Sí? Ojo que también puede ser que en caso de hepatopatía crónica, si la arteria hepática aumente de tamaño, yo tengo un doble canal, pero no es vía biliar. Bueno, ahí lo que puedo hacer es ponerle el Doppler, generalmente tanto en lo que es portal o en lo que es arterial, el Doppler va a quitar. La vía biliar nunca va a tener el Doppler. ¿Sí? Ayuda a eso. La siguiente. Páncreas, es el hígado. Este es el páncreas, como se tendría que ver normalmente, y en el colédoco distal, en el colédoco intrapancreático, estamos viendo una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. Esta es la imagen típica de las litiasis. La imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, esto es típico de litiasis. Esto está metido dentro del colédoco y es una litiasis colédoca. Fíjense cómo tengo la dilatación de la vía biliar intraesofágica. ¿Sí? Tengo, esto es la arteria, ¿sí? Corta, y esa es la vía biliar que está dilatada. ¿Sí? El doble canal, caño de escopeta, doble carril. ¿Sí? Uno normalmente, este de arriba no lo ve. ¿Sí? No tendría. ¿Sí? La siguiente. Riñón, hígado, dentro de la vía biliar es líquido, con lo cual el contenido tiene que ser anecoico. Tengo dos imágenes hiperecogénicas que tienen sombra posterior. Litiasis, estamos grandes. ¿Sí? Esto es porta y eso es vía biliar. ¿Sí? Bien. Colédoco distal, también acá tenemos la cabeza pancreática, arteria hepática, hígado, ¿sí? Una imagen hiperecogénica dentro de la vía biliar. Cálculo biliar. ¿Sí? Otra de las causas más frecuentes que tenemos de síndrome coledociano es el cáncer de páncreas. Vamos a tener lesiones que son generalmente sólidas. Estamos hablando de los adenocarcinomas. ¿Sí? Son lesiones sólidas. Son hipoecoicas. Anecoica e hipoecoica, ¿qué significa? Anecoica es negro, hipoecoica es como que es menos negro y un poco gris. ¿Sí? No es blanco, es gris. ¿Sí? Voy a tener, obviamente, que dilatación de la vía biliar, que estamos hablando. Genio. Estamos hablando, digo, de la cabeza del páncreas, porque la cola no es evaluable, y si obviamente está en el cuerpo, no vamos a tener dilatación de la vía biliar porque está en el cuerpo, ¿de acuerdo? Pero los que se ven generalmente son los de la cabeza del páncreas, por eso hablo del síndrome coledociano. Igualmente, salvo por la dilatación de la vía biliar, si lo encuentran en el cuerpo o en la cola, van a ser lesiones sólidas y precoces. En eso son iguales. ¿Sí? Voy a tener dilatación de la vía biliar, voy a tener dilatación del Wilson. El Wilson, ahora vamos a ver en el páncreas. Normalmente por ecografía uno no lo tendría que ver. No lo tendría que ver. Y si uno lo ve, no tendría que medir más de 3-4 milímetros.
¿sí? Cuando ya tengo más de 4 milímetros y la presión de Wilson está dilatada. Esto tendré que ver, pero hay muchas causas también de dilatación de Wilson que no necesariamente tiene que ser el cáncer de páncreas. Pero uno cuando encuentra el Wilson dilatado, encuentra una imagen hipoecoica de aspecto sólido en la cabeza del páncreas de Wilson dilatado, ya es un signo más para pensar que esa lesión que yo estoy viendo es una lesión tumoral maligna. ¿Sí? Voy a tener atrofia del resto de la glándula, de donde está el tumor hacia el resto de la glándula va a estar atrofiada, por eso voy a ver el Wilson dilatado, obviamente. ¿Sí? Pueden tener calcificaciones que pueden llegar a verse, pero el tema está acá. Lesiones sólidas, hipoecoicas, dilatación de la vía biliar y del Wilson. Así es. Hígado, acá estaría presentado el páncreas, acá tengo una lesión sólida sobre la cabeza, tengo la porta, tengo toda la vía biliar extrahepática dilatada y tengo la vía biliar intrahepática dilatada. A veces es sutil la dilatación de la vía biliar intrahepática, ¿sí? Pero está. ¿Sí? Lesión sólida, hipoecoica, la cabeza del páncreas. Lesión sólida sobre la cabeza del páncreas, ¿sí? Dilatación de la vía biliar intrahepática. Acá, esta es lo que les decía, doble canal, caño de escopeta, doble carril, ¿sí? Una es vascular, que generalmente es la porta, la otra es la vía biliar. Una lesión sólida, hipoecoica, ¿sí? Sobre la cabeza del páncreas. Lesión sólida sobre la cabeza del páncreas y el resto de la glándula atrofiada, y esto es el Wilson. Fíjense que el Wilson tiene casi el mismo diámetro que el vaso que está pasando por acá. ¿Sí? ¿Bien? Atrofia glandular, Wilson, tumor de lesión sólida sobre la cabeza del páncreas. Y así es. Lesión sólida sobre la cabeza del páncreas, colédoco dilatado, ¿sí? Vía biliar intrahepática dilatada. ¿Sí? Bien. Las colangitis también uno por ecografía las puede sospechar. Estas son las etiologías de la colangitis. ¿Cuándo sospecha uno colangitis? Bueno, uno le agregaría, por ejemplo, si es con litiasis, tendríamos que tener los signos que vemos en las litiasis coledocianas, que se terminan complicando con colangitis. Lo que vemos es que la vía biliar va a estar, la pared de la vía biliar va a estar mucho más hiperecogénica, ¿sí? Que en un hígado normal. Va a estar así. Bueno, puede que haya una dilatación de la vía biliar, lo mismo que encontramos en las litiasis coledocianas, nada más que le agregamos el engrosamiento de los conductos biliares, y si se deja evolucionar porque es un proceso infeccioso, pueden terminar también con la formación de ácido. Así es. Está como el país. A veces arranca, a veces no. Y ahí pasa que no. Bueno, acá hay más. Litiasis en el colédoco, ¿sí? Dilatación del colédoco, la siguiente. Se murió. En el medio del pecho. Y ven, lo que sería la vía biliar, la pared de la vía biliar está hiperecogénica. ¿Sí? Dilatada y aparte aparece más hiperecogénica. Eso es por edema. ¿Sí? Eso puede ser diagnóstico de colágeno. La siguiente. ¿Sí? Todo hiperecogénico alrededor de la vía biliar. Hiperecogénico y engrosamiento de la pared de la vía biliar. Y ya nos está hablando del proceso inflamatorio de la vía biliar. A veces asociado, si la causa es una litiasis coledociana, y a veces no. En otras causas no. Así es. Sobre todo terminamos en el absceso, que después lo vamos a ver como un tema aparte, pero generalmente son lesiones focales, hipoecoicas, ¿sí?
heterogéneas, con áreas líquidas, contenido ecogénico, ¿sí? Entonces es una complicación de una red. Raro de ver, pero también lo tienen que tener en cuenta. Pueden llegar a encontrar un plan, ¿sí? Un tumor, ¿sí? A nivel de el enterramiento de la vía biliar, lo van a ver como una imagen sólida, y a partir de esta imagen sólida, las dos vías biliares de izquierda a derecha no están. Es raro de ver, pero también lo tienen que considerar. Ahora vamos con el hígado. Arrancamos con los abscesos, procesos infecciosos únicos múltiples. Como tiene necrosis, mayormente lo vamos a ver líquido, pero no un líquido como la vesícula, sino un líquido como si tuviera una colecistitis, o sea, un líquido sucio, ecogénico. ¿Sí? En el interior vamos a tener tabiques y puede haber material ecogénico. Cuando aparecen pocos hiperecogénicos, y el ecogénico es blanco, es porque tiene hambre, se complica. ¿Sí? Es una complicación de un absceso, o como indica el germen, los anaerobios, ¿sí? O puede ser también que se le haya intentado hacer una punción y aparezca, ¿sí? Pero cuando aparecen los focos hiperecogénicos, generalmente, ahora los vamos a ver, son imágenes blancas con sombra acústica. Más raramente pueden ser sólidas y son poco diferenciables desde el punto de vista ecográfico entre un tumor y un absceso. Para eso hay que complementarlo obviamente con la tomografía. Realmente los abscesos vienen acompañados de una clínica característica, que ve un paciente con fiebre, entonces hay un cuadro clínico que hace sospechar, ¿no? Los focales, ¿sí? Con contenido ecogénico, ¿sí? Contenido líquido, contenido ecogénico, para el hueso. Si están muy cerca del diafragma, pueden llegar a producir derrame pleural por una cuestión irritativa. ¿Sí? A veces pueden ser, ¿sí? El contenido que tengan, ¿sí? Puede hacer pensar que parece más sólido, pero esto es líquido, ¿sí? Con contenido ecogénico. A veces son múltiples, chiquitos e imperceptibles, pero son líquidos. ¿Sí? O sea que es un líquido que no es un líquido limpio, es un líquido sucio, nutrido. Con 10 focos, y luego aparece el aire, ¿sí? Imagen hiperecogénica dentro de una lesión líquida. Bien. Los milomas también son colecciones líquidas secundarias a algo le pasó a la vía biliar, realmente líquido, pero puede ser también por instrumentación, puede ser por traumatismo. ¿Sí? Es una colección líquida, generalmente perihepática o en el lecho vesicular. ¿Sí? De acuerdo al contenido que tengan, los vamos a ver. Si es solamente bilis, es líquido, anecoico. De acuerdo al tiempo también, ¿sí? Puede ser que aparezcan tabiques interiores. Si se infecta, van a aparecer más ecogénicos. Ecogénicos como la colecistitis. Y la normal, anecoico. Vesícula con barro biliar, o proceso inflamatorio, contenido ecogénico en el interior. En este caso lo mismo. La colección líquida, obviamente que para esto, para pensar en un biloma, tenemos que tener el antecedente de que uno haya instrumentado de alguna forma la vía biliar, ¿sí? O después de una colecistectomía, ¿entienden? Si no, vamos a lo que es un traumatismo. Colección líquida en el lecho vesicular con tabiques. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el páncreas. Esto es como normalmente uno ve el páncreas. ¿Sí? Cabeza, cuello, que nunca lo nombran, cuerpo. El cuello es importante porque decía el doctor Oriac, lleva el nombre acá el aula, el lugar del cuello es el lugar donde se asientan más frecuentemente todos los tumores, que nadie lo nombra. Cabeza, cuerpo y cola. El cuello tienen que nombrarlo, ¿sí?
Bueno, así se ve el páncreas. Se ve ecogénico, homogéneo. ¿Qué es ecogénico? Y es entre negro y blanco. ¿Sí? Entre negro y blanco. Se ve gris. Compárenlo con el hígado. Este es el hígado. ¿Sí? Sepan cuáles son las estructuras, ¿sí?, que les van a servir para encontrarlo. El lóbulo izquierdo hepático arriba, la vena esplénica abajo, el confluente de acá de la aorta, vena cava, esa es la columna. La cola generalmente es poco evaluable, por lo menos el día anterior. Puede quizás evaluar intercostal a través del vaso, ¿sí? Pero sepan siempre que lo que van a ver perfectamente es la cabeza y el cuerpo. ¿Sí? Eso no puede dejar de ser evaluado. Y fíjense que el Wilson ni se ve, es imperceptible, está acá. Pero vamos a ni se ve. Al momento ni se ve. Cuadro común, pancreatitis. Obviamente el diagnóstico de la pancreatitis es ecográfico, pero sí nos ayuda, ¿sí?, para ver si tiene complicaciones o no. Obviamente alguien va a decir, la tomografía no es el ecógrafo, tenemos que aprender a hacerlo. La glándula va a estar aumentada de tamaño, más o menos tengan 3, 2,5 y 2, los tamaños del páncreas, cabeza, cuerpo y cola. ¿Sí? 3, 2,5, 2, nunca más de 3 centímetros. Aparece hipoecoico porque es un proceso inflamatorio, se llena de líquido, el líquido en la ecografía es blanco. Negro, perdón, incluye la ecogenicidad. Puede haber conexiones líquidas alrededor del páncreas, ¿sí?, con otras partes de la cavidad. Engrosamientos de las fascias pararenales, que esto es muy característico, ¿sí?, órgano retroperitoneal, proceso inflamatorio, va a todas las fascias que están en el centro del páncreas. Para la necrosis, para la hemorragia, la ecografía, olvídenlo, ¿sí? Pero bueno, pueden, sí, para la necrosis, igual, no es el método para ver. Recuerden la foto del páncreas, normal, fíjense cómo está. ¿Sí? Yo acá tengo todo más o menos del mismo diámetro. Yo tengo que tener en cuenta que el páncreas, normalmente la cabeza es lo más grande, el cuerpo se va achicando y la cola es más chica. Acá está todo igual, está negro. ¿Sí? Entonces es una pancreatitis. El páncreas está agrandado y tiene que tener colecciones líquidas alrededor. Esto es líquido. Es líquido. ¿Sí? Agrandado de tamaño, a predominio de la cabeza, y colecciones líquidas alrededor. ¿Sí? Obviamente que si encuentro nitrolitiasis, más a favor todavía de pensar que lo que puedo llegar a encontrar y es una pancreatitis. ¿No? Todo el páncreas, aparte negro, dilatado. Fíjense lo que es el colédoco. El colédoco tiene casi el mismo tamaño que la arteria mesentérica superior. Cuando yo el colédoco apenas si lo tendría que ver. Acá hay algo que lo está obstruyendo. ¿Sí? O pasó o se quedó, pero bueno. ¿Sí? Colección líquida, un área hipoecoica. Ojo con eso, ¿no? Acá el diagnóstico diferencial tendría que ser con el tumor. Igualmente, como todo proceso inflamatorio agudo, hasta que no pasa el proceso inflamatorio agudo, y uno tiene que tener en cuenta que muchas pancreatitis, o sea, muchos tumores de páncreas debutan con una pancreatitis. Por eso, ante todo, más allá de que parezca, ¿sí?, que tiene cálculos en la vesícula, algo que sé yo, ojo, ¿sí? Hay que estudiarlo, pero vaya a ser que nos encontremos con una cosa. ¿Sí? Pero digo, esto por las pancreatitis que pueden ser focales, no todas las pancreatitis que están todas. Esas que son solamente un sector. Bien. La correlación entre ecografía, ¿sí?, y la tomografía. Y eso es lo que necesito. Porque hay una parte del páncreas que no realza con contraste. Eso sí uno puede decir, quizás ahí está. Depende del tiempo también, ¿no? Por eso es un poco más profundo, ¿no? Pero bueno, acá uno ya podría pensar que esta parte del páncreas que no chupa contraste es porque está en estado, ¿no? Yo sé que la ecografía apenas podemos decir que tiene un poquito de líquido como acá,
¿sí? Alrededor de la glándula, pero no podemos decir más nada. El páncreas está raro, está raro. ¿Sí? Así es. Riñón. Así tendríamos que ver un riñón normal. Lo que se llama corteza, que contiene la corteza, la médula, cortical y medular, y el seno renal, que se ve blanco. El seno renal se ve blanco porque blanco. Acá está el sistema caliciar. Acá está el sistema excretor. Acá están las pelvis renales y los cálices. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sería así. Negro, corteza, seno renal, blanco. ¿Sí? Cuadro más que frecuente, cólico renal. ¿Sí? Como todo cálculo, voy a ver imágenes hiperecogénicas. ¿Dónde? En el seno renal, que es donde está el sistema conductor, caliciar. Obviamente con sombra acústica posterior. Como vimos el cálculo en el colédoco, bueno, esto es lo mismo, nada más que está en la riñón. Los cálculos se ven exactamente igual, no importa dilatación pirocalizar, porque hay algo que lo va a estar obstruyendo. Si está en el uréter, obviamente que va a estar acompañado de dilatación del uréter, ¿sí? Y puede estar acompañado de aumento del tamaño renal. Bien. Imágenes hiperecogénicas que tiran sombra posterior. ¿Se ven todos los cálculos? No. Si un cálculo mide 2 milímetros o 3 milímetros, seguramente el seno renal no van a bajar el agua. Mucho mejor la tecnología. ¿Sí? Si tiene 4 o 5 milímetros para arriba, ya la ecografía, y si están bien entrenados, no van a tener problemas. Cálculo del seno renal, imagen hiperecogénica, que tira el cono de sombra para atrás. ¿Sí? Es el mismo, nada más que en dos cortes, longitudinal y transversal. En esto está casi en la unión de la pelvis con el uréter, con lo cual entonces voy a ver la dilatación. Los cálices están redondeados. Normalmente los cálices tienen forma de copa invertida, pero eso yo no lo tendría que ver a menos que haya una obstrucción. Recuerden la primera foto del riñón. Esto es lo mismo, nada más que en corte transversal. Así es. Pielonefritis. ¿Uno puede diagnosticar pielonefritis por ecografía? Sí, ahora sí. El tamaño renal está aumentado. ¿Cuánto tiene que medir el riñón? Normalmente 120 milímetros. De acuerdo a la persona. ¿No? Pero más o menos entre 90 y 120 de acuerdo al tamaño de la persona. Cuando se habla de compresión renal significa que el proceso inflamatorio afecta a toda la corteza, entonces se hincha tanto que el seno renal ni se ve. Entonces aparece todo el riñón negro. El seno renal aparece comprimido. ¿Sí? Pero por el proceso inflamatorio. Obviamente que es hipoecólico, porque es igual que el páncreas. No era líquido, el proceso inflamatorio aparece todo negro. Desaparece el seno. Líquido perirrenal, como proceso reactivo. Esto es pérdida de la diferenciación córtico-sinusal. ¿Pero por qué? Porque no hay seno. Se hincha el riñón, aparece todo negro, no hay seno renal. El sistema excretor, yo puedo ver que tiene engrosamiento de la pared. Normalmente yo el sistema excretor, a menos que esté dilatado, no lo tendría que ver. Ahora, si yo logro ver la pared del sistema excretor, porque algo está pasando. Igual que la colangitis, si la dejamos evolucionar, el proceso de la pielonefritis puede terminar tranquilamente en un absceso. ¿Cómo voy a ver el absceso que nos vamos a ver después? El absceso se ve igual en todos lados. Masa, o sea, imágenes, focales, paredes gruesas, tabiques y cuerpos. Se ve igual en todos lados. Y el aire, igual que lo que hablamos en absceso. La siguiente. ¿Bien? Se hincha la corteza, el seno renal desaparece. ¿Eh? Fíjense, el sistema colector dilatado, puedo ver el engrosamiento de la pared. Líquido periventricular, perirenal. ¿Sí? Bien. Esta es la vejiga, puedo ver perfectamente la desembocadura del uréter, ¿sí? Con el engrosamiento de la pared. ¿Sí? Fíjense cómo el sistema calicial, la pared está toda como remarcada. ¿Sí? Eso es lo que dijimos, lesiones focales, ¿sí? Hipoecólicas, con tabiques, heterogéneas, pueden tener gas.
No me puede. La focal, líquida, tabique, pared gruesa, el polo superior, aire. ¿Sí? ¿Te guarda hoy? Ah, por más. No te quedaba. ¿Eh? Imagen heterogénea, polo superior, parte líquida, parte que parece sólida, cuestiones complejas. ¿Sí? Bien. La pionefrosis es pus dentro del sistema conector, o sea, el sistema conector está dilatado y hay pus dentro del sistema. El sistema está dilatado y adentro tiene que ser contenido cojo. ¿Sí? Dilatado, acá tenemos imágenes que parecen cálculos. La dilatación y el contenido ecogénico en el interior del sistema conector dilatado. Bien. ¿La ecografía sirve para el intestino? Sí. ¿Se mete en el No, pero si es lo único que tenés, sí, sirve. Tengan en cuenta esto, lo que se llama la marca intestinal. O sea, para ver cualquier parte del tubo digestivo, ya sea el estómago, el intestino delgado o ya sea el colon, ¿sí? Es lo que se llama la marca intestinal. Tenemos 5 capas. Hiper, hipo, hiper. La del medio es el aire, ¿sí? Por eso aparece hiper. La hipo, que le sigue, es la muscular. La otra hiper, que es la submucosa, la muscular propia se ve hipo, y la adventicia, la serosa, de acuerdo a qué órgano sea, ¿sí? Se va a ver hiper. Uno lo tiene que ver de esta forma, fíjense. ¿Sí? Acá estamos viendo un estómago que está dilatado con agua. ¿Sí? Y tengan en cuenta que la pared nunca tiene que medir más de 5 milímetros. ¿Sí? Pero esto es lo que se llama la marca intestinal. Esto es lo que yo tendría que ver en una ecografía si evalúo el estómago, el intestino o el colon. La pregunta ¿es el método indicado? No, porque es el único que tengo y nos va a servir y bastante. Bien. Normalmente yo tendría que ver si tengo, si el órgano es normal, ¿sí? Lo que es como una dona o una diana simétrica, ¿sí? En la pared del intestino. Cuando eso no aparece redondo o existen engrosamientos asimétricos, lo que se llama es el signo del pseudo riñón que nos puede estar marcando algún tipo de patología. Es un signo que no es patognomónico de nada, pero es bastante específico. Que puede ser un tumor hasta un proceso inflamatorio en el tubo digestivo, que después obviamente tendremos que mandar a evaluar con el método que sea indicado. Bien. ¿Podemos diagnosticar diverticulitis? Sí, podemos diagnosticar diverticulitis por el colon. Voy a ver el engrosamiento parietal en el sector que está inflamado, por eso digo los 5 milímetros, el engrosamiento de la pared. Saculaciones, sacos que salen por fuera de la pared, ¿sí? Normalmente pueden ser de la diana, la dona. Acá a la diana o a la dona le está saliendo un saco hacia afuera. Que tenemos hiperecogenicidad de la grasa adyacente porque es un proceso inflamatorio. ¿Sí? Podemos tener, si lo dejamos evolucionar, abscesos o colecciones. ¿El Doppler puede ayudar? Sí. Dejémoslo. Para el colon, engrosada y una saculación, ¿sí? Creciendo hacia afuera. Ese es un divertículo. Ese es un divertículo. Capaz exactamente lo mismo. Tenemos el engrosamiento de la pared, porque esto mide más de 5 milímetros. ¿Sí? El divertículo y el aumento de la ecogenicidad de la grasa. Eso es una diverticulitis. Se puede diagnosticar diverticulitis en el colon. Sí. Pared del colon engrosada, pero que le está saliendo un saco hacia afuera. Y la grasa está toda hiperecógena. Diverticulitis. Absceso. El colon, en la pared engrosada, el aumento de la ecogenicidad de la grasa adyacente y una imagen muy similar a los abscesos que hemos visto en el hígado o en el riñón. Absceso diverticular.
¿Se puede diagnosticar obstrucción intestinal? Sí, se puede diagnosticar obstrucción intestinal. Normalmente si yo tengo un asa intestinal en una extensión de aproximadamente 40 milímetros con un diámetro mayor de 25 transverso, eso ya no está hablando de que hay dilatación del asa intestinal. ¿Sí? El intestino delgado generalmente uno ve cómo se va moviendo, pero nunca lo ve dilatado. ¿Sí? Nunca lo ve dilatado. El contenido, y depende del tiempo y depende de dónde sea la obstrucción o cuál es el mecanismo. A veces puede ser que sea por mucho líquido y a veces puede ser que la obstrucción es más distal y que ya el contenido se parezca a heces, sea más sólido, no sea tan líquido. Lo que tiene importante es que uno, como les dije, la ecografía es un método dinámico. Si uno se toma el tiempo y esa asa o ese sector del intestino espera 5 minutos y no se mueve, significa que no tiene peristalsis. Un dato bastante importante, porque uno generalmente, vuelvo a repetir, cuando ve las tomografías o cuando ve, por ejemplo, los tránsitos de delgado, está viendo una foto, pero no sabe si se está moviendo en el momento que tomaron. Puedo ver líquido interasa, puedo ver aire en la pared, puedo ver el lugar de la obstrucción, ¿sí? Por ejemplo, si es una hernia, puedo ir a ver la hernia y saber que ahí está el lugar de la obstrucción, ¿sí? Y también la causa, porque puedo descubrir que fue una diverticulitis, o puedo ver un tumor, quizás que está produciendo una compresión del intestino. Hasta dilatada, las válvulas conviventes, el contenido líquido, el contenido cogénico del intestino. Uno esto realmente no lo ve. O sea, el intestino es uno ve algo que se mueve, pero nunca tiene la dilatación de la sangre. Líquido, ¿sí? Dilatación de la sangre. Eso mide más de 25 milímetros. Contenido líquido o, de acuerdo a la evolución, puede ser que ya sea otro tipo de contenido. ¿Sí? O la causa. Esta es la pared abdominal, esa es una hernia umbilical y esta es la consecuencia. Intestino metido dentro de la hernia umbilical y que produce la obstrucción. ¿Sí? Bien. Las colitis, puedo ver engrosamiento del colon, o sea, que no tenga que ver con un proceso focal como una diverticulitis, sí. Colitis, después les ponen ustedes cuál es la causa, colon membranosa, quimioterapia, ¿sí? Uno no descubre la causa, pero sí ve el colon engrosado. Colon engrosado. Si uno mide las paredes del colon, mide más de 5 milímetros. Es un corte longitudinal, ¿sí? Colon descendente. Todo engrosado. La colitis. Se buscan a la causa. ¿Sí? Colon derecho, esto mide más de. Esa es la luz, fíjense lo que son las paredes. Colitis. Bien. Lo blanco es aire. Está dentro del colon. Por eso lo veo blanco. Eso es lo que son las paredes. ¿Sí? Descendente. Colitis. Bueno. Apendicitis, se puede diagnosticar por ecografía. Lo que tengo que buscar es una imagen tubular, apendicáltica, o sea, no se mueve, positiva acá derecha generalmente. El diámetro transverso tiene que ser mayor a 6 milímetros. Tengo que tener engrosamiento de las paredes, ¿sí? Tengo que tener aumento de la ecogenicidad, de la grasa regional, puedo tener líquido, puedo ver el apendicolito y si lo dejo evolucionar, me da un absceso. Como veo el absceso, exactamente igual que en los otros lugares. Estructura tubular, fondo de saco ciego, imagen de la grasa hiperecogénica, contenido en el interior. ¿Sí? Este es el ápex, más de 6 litros. ¿Sí?
Bien. Apéndice, absceso. Apéndice, absceso alrededor del apéndice. Bien. Cuadro bastante frecuente de ver también, y para hacer diagnóstico diferencial, pacientes jóvenes menos de 30 años, la adenitis mesentérica, dolor en fosa ilíaca derecha. Lo que voy a ver es muchos ganglios, muy chiquititos, que miden más de 5 milímetros, generalmente más de 5, ¿sí? Y puede ir acompañado del enlazamiento del hilo terminal. ¿Sí? Múltiples imágenes ganglionares sobre la región iliocetal. En todos casos. Este es el diagnóstico de, ojo que a veces las apendicitis usan con grandes regionales. Pero bueno, el cuadro también es distinto. La apendicitis mesentérica generalmente lo puso con blanco, ¿sí? Apendicitis sí, el dolor es distinto, pero bueno. Apendicitis mesentérica. La apendicitis, pero del otro lado. Existen unos ligamentos, lazos, sobre todo colon descendente y sigma, que se llaman apéndices epiploicos. Que a veces se tuercen y se infartan. Es un infarto local, no es un infarto mesentérico ni nada por el estilo. Pero como se infartan, normalmente duelen muchísimo. ¿Sí? Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con posibilidad izquierda. O sea, dolor posibilidad izquierda con diverticulitis. Porque esto es un cuadro que se trata con analgésicos y nada más. No es quirúrgico, ni antibióticos, nada, reposo y a la casa. Muy típico de esto es la sintomatología del paciente. El paciente me dice que está hace 3 o 4 días y señala con el dedo dónde le duele. ¿Sí? Es muy típico. ¿Qué es lo que vamos a tener que encontrar? El infarto. Generalmente en la cara anterior del sigma o del descendente. Imagen hiperecogénica, oval y en la cara anterior del cono. En el lugar donde el paciente le señaló. Si se ven acá, ustedes apoyan atrás de ustedes, aparece esto. Esto es una apendicitis. Imagen hiperecogénica, redondeada, con aumento de la densidad grasa, es inflamatorio, cara anterior del cono. En el lugar donde el paciente le indicó que le dio. Apendicitis. Es importante hacer el diagnóstico porque yo les digo, esto no significa nada. O sea, que si está en la casa. Bien. Puede ser que sea un infarto o mental, que sería más o menos lo mismo que la apendicitis, pero del lado derecho, y asociado a otras cosas, como por ejemplo grandes cirugías. Y la zona que se infarta, que es como se infarta la grasa, es de una extensión mayor, generalmente del lado derecho. La imagen generalmente es más grande que la del lado izquierdo, ¿sí? Y esa es la diferencia, pero en sí básicamente es lo mismo. Pues si se quiere, es lo mismo. Porque esto tampoco requiere ningún tipo de tratamiento, más allá de analgésico y anacasa. ¿Sí? Bueno, me decía, factores predisponentes, cirugías, traumas, resistencia cardíaca, siguiente. Imagen oval, hiperecogénica, sobre la grasa en relación con el colon. ¿Sí? Imagen coincide con el sector donde le duele al paciente. El paciente dice, me duele acá, ustedes le apoyan el transductor ahí, y en ese lugar es donde encuentra la alteración. El tema con esto, como se le digo, es hacer los diagnósticos diferenciales porque cuando que son quirúrgicas, porque esto no es quirúrgico. Con el tema de las hernias, bueno, pueden ser causas de abdomen agudo, porque produce la obstrucción, como vimos antes. Importante también en los pediátricos. Un cuadro para que recuerden cuáles son las hernias, tanto las hernias laterales como las que son incisionales. Bien. ¿Puedo ver la hernia? Sí, acá estoy viendo. Esta es la pared abdominal, recto izquierdo, recto derecho. Puedo medir el defecto y puedo ver lo que tiene en el interior. ¿Sí? En este caso lo único que tiene es grasa. En este caso tiene un asa encarcerado. O sea, es distinto.
¿sí? Se trata de la tercera de pie. Bien. Testículo, cordón espermático, hernia. Y contenido intestinal dentro de, esta es una ínguina escrotal. ¿Sí? Bien. Un apéndice metido dentro de la ínguina. Esto es acá. Un apéndice dentro de la ínguina. Bien. Acá viene la pelea de los cirujanos con los ginecólogos. No, porque está acá, generalmente el cirujano tiene razón. No es patología ginecológica. El Frenkel es algo que no existe. Es un mito. El Frenkel es un mito. La pasada es un mito. La semana pasada, en otro lugar, chica de 40 años, dolor en hipogastria, tomografía, 5 entonces. Cólicos renales. Tiene sangre. El cólico renal se les hace algo. Baja sobre estaba de guardia, que era especialista en medicina familiar, grandísimo. Y con razón, dice mi compañera, no la pudo realizar, dice, porque le tocó y debe estar peritoneal, ¿verdad? Quizá debe ser por eso, ¿no? Y entonces, dice, ¿y qué pasa? Y le digo, yo iría llamando a mi psicólogo, le digo, porque esto me dijeron que usted es embarazo, tiene 40 años, con el dolor abdominal. 15 minutos me decía, sí, che, tiene que ser positivo. Se la pasaban a los ginecólogos. Llaman a los ginecólogos, vos decís, bueno, ¿le podemos hacer una ecografía transnacional? No, tiene sangre en la panza, sangre en la panza, es positivo de embarazo. ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué quieres ver? A veces te saluda el pibe, no sé, una cosa es loco, pero bueno, no es ginecólogo, ¿no? A ver si todavía no. Bueno, enfermedad inflamatoria pélvica. Los habíamos invitado igual. ¿Eh? Los habíamos invitado. Igual yo hubiese venido y estaba lindo porque hubiese dicho a ver qué me decía. Pero igual, dice que los ginecólogos sirven para el parto, después no existe más nada. Para la urgencia se asusta. Cuando estoy hablando de la enfermedad inflamatoria pélvica no estoy hablando de el grado de EPI común, estoy hablando de un absceso, porque uno desde la enfermedad inflamatoria pélvica tiene el espectro de hacer la ecografía y no encontrar nada, que es, digamos, la enfermedad inflamatoria pélvica, pero que no tiene ningún tipo de alteración, pero lo que tenemos que ver es cuando hay un absceso tubovárico, a eso me refiero. O sea, puede ser de nada a un absceso tubovárico. El ovario va a estar grande, heterogéneo. Normalmente los ovarios nunca miden más de 4 centímetros de diámetro longitudinal. ¿Sí? Mucho líquido y muy heterogéneo. Los ovarios generalmente se ven como redondeados con forma de una aceituna y tienen los folículos, o sea, líquidos, todos alrededor, están muy bien organizados. ¿Sí? Acá tenemos una masa heterogénea, ¿sí? No encuentro el ovario de ese lado, obviamente que esto es patología anexial. Está reemplazado el ovario que yo tendría que ver normalmente por una gran masa heterogénea, el tabique, el Doppler, y contenido líquido. Trompa, las trompas normalmente no se ven. Uno cuando hace la ecografía transvaginal lo que tendría que ver normalmente es el útero y los ovarios. Las trompas normalmente no se ven. Cuando ve la trompa, algo está pasando. Puede ser un endosalping tranquilamente, que no pasa nada, pero puede estar acompañado al acceso tubovárico un piosante. ¿Sí? Líquido, y el líquido no es el líquido común que podemos encontrar en toda mujer en edad fértil, ¿sí?
que es una escasa cantidad de líquido, pero el líquido es homogéneo. Cuando el líquido es particulado, algo está pasando. Algo está pasando. Bien, entonces. Pueden también ser quistes hemorrágicos, donde tendría que estar el ovario, veo una gran imagen, en este caso líquida, con tabique. Puede ser, los ovarios nunca miden más de 4 centímetros. Y uno tendría que tomar el volumen del ovario, ya más de 4 centímetros de ovario, algo está pasando. ¿Sí? Una gran imagen reemplazando lo que es el ovario líquido con contenido y con tabique subcutáneo. Esto hay que hacer diagnóstico diferencial también con los endometriomas. Uno lo puede hacer por ecografía. Este sería más característico de un endometrioma, pero hay quistes hemorrágicos que están. ¿Sí? Acá, contable. Entonces, el ovario, contamos en el registro para los ginecólogos. Básicamente lo que tendrían que tener en cuenta es que el ovario está aumentado de tamaño, más de 4 centímetros, pierde la imagen característica de un bebé, los folículos alrededor y periférico. El ovario aumenta de tamaño y los folículos desaparecen. Y después lo tendría que buscar, obviamente, el signo más característico es el signo de Remolino, que es el pedículo ovárico torcido. El Doppler les puede dar positivo en una impresión de la. Por eso el Doppler tampoco sirve para eso. Ovarios aumentados de tamaño, uno tendría que ver, estos son los folículos, que normalmente tendrían que estar todos puestos muy ordenadamente en forma periférica. Acá está el ovario aumentado y han desaparecido la mayoría de los folículos. Y uno lo que tendría que buscar es esto, que es buscar el pedículo hepático, el pedículo vascular del ovario y ver el signo de Remolino. Nada, brazo ectópico. Lo más importante es esto, una beta positiva, una mujer con dolor abdominal, realmente hasta que no es el embarazo ectópico. ¿Puede ser que lo veamos? Sí, yo lo voy a mostrar como se ve lo más característico. No sé que el embarazo ectópico no se vea. Ojo, no se vea. Voy a mostrar lo que es más fácil y lo que es más común. Útero. Y fuera del útero, un niño presente. Signo inequívoco. Este es el signo más inequívoco que hay, ¿eh? Es la verdad. Porque muchas veces uno dice beta positiva, dolor abdominal, y capaz que vas y lo único que te encontrás es mucho líquido particulado en el fondo del saco de Douglas, pero no ves el embrión. Bueno, si tiene positivo el test, ya ahí ya vas arrancando para ese lado, ¿no? Mucho líquido, el Morrison, esto es hígado y eso es riñón. Útero, endometrio y la gestación afuera. ¿Sí? Viene una mujer, le hacen la ecografía, ven un saco gestacional dentro de la cavidad endometrial y no miran los anexos, o se puede dar, clarísimo, pero que tenga un embarazo y otro ectópico. Miren los anexos, es raro, pero existe, 1%. Si es 1% es la posibilidad, ¿no? Entonces, tiene un embarazo, una gestación extra y otra dentro, porque es el saco gestacional que es. Eso indica que el embrión por lo menos va evolucionando, que hasta donde llega. Pero estas son dos gestaciones, una bien ubicada y otra fuera. Entonces miren los anexos también. No hagan, sí, tiene el saco adentro lo demás sí lo vi, pasó. ¿Ah? Retroperitoneo, sí. No. Ahí ya entramos en otro terreno. Ahí ya entramos en la experiencia de el que lo hace. O sea, vos me decís, a mí, yo hace más o menos 20 años que hago esto, y la verdad que no. Un Apex, salvo que esté el Apex metido para ahí abajo. Igualmente, no, yo creo que no.
creo que no. Igual si tenés la duda tenés que pedir siempre un... O sea, eso es algo que también uno tiene que tener en cuenta. No te cierra la imagen, complementalo con algo que te saque la duda. Pero confundir una tropa, salvo que el Apex llegue hasta ahí, es una de las posiciones, o sea, que crezca mucho y ya se meta, ¿entendés? Pero no es una posición habitual del Apex. El Apex generalmente queda más o menos alrededor del ciego, salvo que sea un ciego muy, muy bajo, pero para mí particularmente me parece que no. Después ya entramos en lo otro de que ver la experiencia de cada uno. Igualmente, si te queda la duda en todo caso si es un Apex o no, yo creo que una ecografía transvaginal. Otra cosa es transabdominal. Transabdominal, bueno, quizás ahí igualmente no creo. Pero si te queda la duda, yo la haría transvaginal. Y si no se animan a hacer transvaginal, por lo menos transperineal, que se acerca un poquitito a lo que es transvaginal, ¿no? Pero no, a mí me costaría creerlo. No es algo que, como ya te digo, pero bueno, no creo que sea difícil para alguien que está haciendo ecografía permanentemente poder diferenciar lo que es una trompa de una. Clínicamente sí, fíjate, pero ecográficamente me parece que rotura retroperitoneo. Acá está el retroperitoneo, obvio, los días está el retroperitoneo, pero lo puse como para diferenciarlo, aorta, ya que se rompa la aorta. Es una urgencia más que urgencia, ¿no? Bien, la aorta está aumentada de tamaño. La aorta normalmente nunca tendría que medir, más allá de que tiene que ver con la edad. Nunca más de 4 centímetros, más de lejos. Ya 4 centímetros es aneurismático, ¿sí? Pero normalmente 2, 2,5, se puede ir dilatando un poco con los años. Nunca más de 4. Como para que tengan una idea, esto habría que medirlo, pero esta es la vértebra. Normalmente la vértebra mide 3 centímetros. Fíjense, si esta es la vértebra, eso también más 3 centímetros, ya está mal. La luz de la aorta es esta, tengo el hematoma, ¿sí? En la pared. Esto es un signo de la que se va a romper en algún momento. Puedo ver la difusión de la pared y se le poco el doble y bien porque el flujo que se está escapando. Lo confío en poco centímetros. ¿Sí? Y obviamente lo que voy a ver es en el retroperitoneal la presencia de sangre o de contenido ecogénico, ¿sí? Que me tiene que hacer sospechar de que esto puede ser un hematoma de la aorta que tengo. Obviamente que la tomografía es mucho más fácil, porque voy a ver si resulta contraste como contraste aparte. Lo que tiene que ver con chicos es la impaginación, que se meta el intestino dentro del intestino, ¿sí? Más frecuente entre niños de 8 meses a 2 años, ¿sí? Lo que tengo que ver es, básicamente, que voy a tener el colon metido dentro del colon, como si fuese un telescopio. Entonces lo que voy a ver es, sobre el lado derecho, voy a encontrar una más, digo derecho porque son más comúnmente al lado derecho, ¿sí? Bueno. La imagen del pseudoveniano, o sea, no voy a ver perfectamente el colon, sino que lo voy a ver como deformado el colon, ¿sí? Las múltiples capas, ¿sí? La que veía la marca intestinal, eran las 5 capas, bueno, acá voy a ver todas las capas una dentro de la otra. ¿Sí? Y obviamente que voy a tener líquido peritoneal. Como que está metido el colon adentro. ¿Sí? Se mezcla la grasa, se mezcla el aire y se mezcla la pared colon. Realmente posible acá a derecha, tráfico. Siguiente. Una pregunta. Esto fue igualmente, faltan un montón de cosas, pero bueno, ¿no? Había que hacerlo muy, muy largo. Consejos si quieren empezar, empiecen por lo normal, como siempre. Si no van a empezar por lo patológico,
no termina más. Uno tiene que aprender lo normal. Ecografía se aprende, sí, son muchas horas. Los chicos lo saben perfectamente porque es el entrenamiento permanente. Permanente hacer ecografía, y uno va aprendiendo de las metidas de pata. ¿Sí? Como siempre y como todo lo que tiene que ver con la medicina, usen el criterio. Si uno es criterioso, la ecografía puede ser muy útil. En manos inexpertas la ecografía puede ser terrible. En manos inexpertas puede ser terrible. Igual hay cosas para zafar, ¿no? Como páncreas instalado por gas. Uno sabe que hay un montón de cosas para zafar, pero bueno, yo hablo de hacer las cosas como corresponden y hacerlas bien. Y esto es práctica. Y no pensar que porque uno agarra el transductor y lo puede pasar por la panza del paciente o por donde sea, eso hace una ecografía. Eso agarrar un transductor y pasarlo es como hacerlo un tratamiento ultrasónico de celulitis, más o menos. No, esto hay que manejarlo. Consejo es esto: empiecen por lo normal, sean criteriosos, aprendan lo normal, después lo patológico va a salir. Lo que ustedes siempre tienen que hacer, como ante cualquier método diagnóstico que vayan a pedir, es ver si ese método diagnóstico, o sea, qué es lo que están buscando ustedes, ¿sí? Porque si van a empezar a hacer algo para ver si encuentran algo, sí, bueno, pero ¿qué es lo que quieren encontrar? Eso es lo más importante. ¿Sí? Empiecen por lo normal, practiquen, más o menos calculen 40 por día, 3 años, y más o menos ahí andamos. ¿Sí? ¿Preguntas?